Bueno, glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo, leyendo, escudriñando y deleitándonos en la palabra de Dios. Seguimos avanzando en esta lectura. Tenemos entonces para hoy 5 capítulos por leer. Sería entonces los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Y así seguimos avanzando, señores, en este maravilloso libro, conociendo más sobre la vida de este gran siervo de Dios, el rey David. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Después de esto aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló. Y tomó David a Metetalma de mano de los filisteos. Hirió también a los de Moab y hiriólos con cordel, haciéndolos echar por tierra. Y hirió con 2 cordeles para muerte y un cordel entero para vida. Y fueron los moabitas siervos debajo de tributo. Asimismo, hirió David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, yendo él a extender su término hasta el río de Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 de caballo y 20,000 hombres de pie, y desparetó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros de ellos que dejó. Y vinieron los siros de Damasco a dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los siros 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, la de Damasco, y fueron los siros siervos de David sujetos a tributo, y Jehová guardó a David donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, y llevólos a Jerusalén. Asimismo de Geta y de Beerot, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran copia de metal. Entonces oyendo Toi, rey de Hamath, que David había herido todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, a saludarle pacíficamente y a bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y no había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano vasos de plata y vasos de oro y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que tenía dedicado de todas las naciones que había sometido. De los siros, de los moabitas, los amonitas, los filisteos, de los amalecitas y del despojo de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y ganó David fama cuando, volviendo de la derrota de los sirios, hirió 18,000 hombres en el valle de Basán. Y puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron siervos de David, y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y hacía David derecho y justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller, y Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Israel era escriba. Y Benaía, hijo de Joiada, era sobre los ceteos y pleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Bueno, seguimos entonces avanzando en esta maravillosa historia. El Señor da la victoria en las conquistas de los distintos lugares donde David llegaba. La palabra de Dios nos dice que después de esto, haciendo alusión a un tiempo determinado, que aconteció que David derrotó también a los filisteos y los sometió. Y tomó David de Metec-Amat de mano de los filisteos. Este lugar, pues, los filisteos, recordemos que han sido enemigos de Israel durante 125 años, desde la entrada de Israel a Palestina Baja. Josué, allí Metec-Amat significa la brida de la ciudad madre. La brida que contiene a los filisteos es colocada en las manos de David y estos ahora están bajo su dominio. Entonces acá en el versículo 2 dice: derrotó a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir.
y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Entonces Dios manda, David en este versículo 2 nos da esta expresión a entender que él ejecuta a 2 de 3 prisioneros. David derrota a los arameos, una laxa federación de ciudades y estados que habían sido establecidos cuando Saúl gobernaba en Israel. Y nos dice en el versículo que asimismo él derrotó a Hadad-ezer, que era hijo de Rehob, era rey de Soba. Y Soba es un área ubicada exactamente al norte de Damasco, lo que es la actual Siria. Y este hombre que se refiere a Hadad-ezer, aquí David ataca mientras el rey marcha a consolidar sus posiciones en el río Éufrates. Cuando la palabra de Dios nos habla de desjarretó, aquí lo que hizo David cuando hizo 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y él desjarretó los caballos de todos los carros. Recordemos que desjarretar es cortar los tendones de las patas, inutilizando estos caballos para la guerra, pues eran inutilizados así tal cual como bestias para arrastrar los carros. Ya ellos no tendrían entonces el uso para salir a la guerra. Entonces, estos animales solamente tendrían un uso agrícola. Así que sobre la diferencia entre estas cifras y la de Primera de Crónicas, porque también hay narración de estos acontecimientos en Primera de Crónicas 18:4 y 22:3. Nos dice entonces que David mantiene las tropas en una guarnición establecida a lo largo de toda el área, porque dice que David, la guarnición de David en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos también de David y entregaron tributos. Y la palabra nos confiesa que Jehová le daba la victoria a David por donde quiera que iba. De esa manera el Señor entonces, cumpliendo la promesa de que le ayudaría, de que su mano sería en contra de sus enemigos. ¿Por qué? Porque David peleaba las batallas de Jehová. Y nos dice acá entonces que Toi era rey de Hamat, y cuando escuchó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, le envió a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para darle tributo, para darle regalos. Esto se cumplía aquí como que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Así sucedió con Toi. Y entonces él entregó utensilios de plata, de oro y de bronce, y David los recibió, y fueron dedicados a Jehová con toda la plata y el oro que él había tomado de estas naciones que él había sometido, de los siros, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y el botín que había tomado de Hadad-ezer. Todo esto que David había rescatado, todo esto que David había tenido de estas naciones que habían sido vencidas, todo esto fue entregado a los tesoros de la casa del Señor, donde más adelante se le dará uso cuando se emprenda el proyecto de la construcción del majestuoso templo. Y entonces nos dice que puso guarnición allí en Edom, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que iba. Miren, esto se hace referente en oportunidades. En el versículo 6 nos dice que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y en el versículo 14 nos dice lo mismo, que el Señor Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que iba. Allí estaba la mano de Jehová proveyendo, sosteniendo, alcanzando al enemigo para ser humillado y a la vez fortalecer a su pueblo a través de la mano de este hombre que era guiado por Dios.
Y reinó David sobre todo Israel, y David dice que administraba con justicia y equidad a todo el pueblo de Israel. Entonces Joab, el hijo de Sarvia, quien era sobrino de David, pues él estaba funcionando como general de su ejército, y Josafat, el hijo de Ahilud, era entonces cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, que eran hijos de Abiatar, él era sacerdote, y Seraías era escriba. Nos cuenta entonces que Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, que eran tribus, y los hijos de David, pues eran los príncipes del reino. Y así entonces vemos como el Señor va fortaleciendo y aumentando la fama, y la justicia se va impartiendo a través del reinado de este hombre de Dios, como lo fue David. David peleó las batallas de Jehová. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, este capítulo sumamente interesante que vamos a deleitarnos con él. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomólo de casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro, le hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y díjole David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y díjole: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Misha, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Bueno, aquí tenemos entonces una historia bastante conocida, como es la bondad de David hacia este hijo de Jonatán, teniendo entonces en consideración el juramento que él le había hecho a Jonatán en momentos de angustia, en momentos decisivos en la vida de estos grandes amigos. Pues vemos acá que ya en el capítulo 4 de Segunda de Samuel, versículo 4, ahí había hecho ya había hecho referencia a este hijo lisiado de los pies, pues que cuando él tenía 5 años de edad y le llegó la noticia a la casa de Saúl, entonces su nodriza lo tomó y mientras subía, pues apresuradamente él se le cayó y quedó cojo, y el nombre de él era Mefisboset. Allí en 2 de Samuel 4, versículo 4 nos hace referencia, y aquí entonces lo recuerda, y este capítulo 9 de 2 de Samuel extiende un poco más la historia de este
hombre. Y es muy conmovedora saber cómo se narra esta historia, pues nos dice que David pregunta si había alguien de la casa de Saúl al cual él haría misericordia por amor de su hermano, de su fiel compañero Jonatán, así como él lo había pronunciado y lo había prometido en 1 Samuel 20, versículo 14. Él hace referencia, recordándose de ese pacto majestuoso que él había hecho con su gran amigo. Y resulta entonces que aquel hombre, que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y él lo llamaron para que le diera cuenta a David sobre esta pregunta. Y él le dice, ¿tú eres Siba? Y él le dice, sí, tu siervo. Y entonces el rey David le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para quien yo le haga misericordia de Dios? Y Siba le dijo, sí, hay uno, ha quedado un hijo de Jonatán, que es lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Siba pues le responde que él estaba en la casa de Maquir, un hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar era un desierto al este del río de Jordán, cerca de Admán, en lo que es la actual Jordania. Y bueno, Maquir, que se menciona acá, puede ser un hombre rico que había acogido al pequeño huérfano en su casa tras la muerte de su padre, y su residencia pues estaba en Lodebar, en ese desierto al este del río. Y entonces cuando David escucha sobre esto, manda a traer a Mefibosé, el hijo de Jonatán, quien era nieto del rey Saúl, y él se postró delante de David e hizo reverencia y le dijo a David, aquí está tu siervo. Y pues David le dijo, no te preocupes, no tengas temor, porque yo voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Yo te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú vas a comer a partir de hoy, vas a comer en la mesa del rey. Y cuando Mefibosé escuchó todo esto, pues se inclinó y expresó, ¿quién es tu siervo para que tú mires a un perro muerto como yo? Dándose a entender la posición tan baja y tan humilde que él ocupaba. Y el rey lo llamó a Siba, pues, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, todo lo que es de su casa, todo hay que entregárselo al hijo de tu señor. Y le dijo a Siba, y tú vas a labrar las tierras con tus hijos y tus siervos, y tú vas a guardar el fruto para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de su señor, va a estar siempre aquí a mi mesa. Y entonces nos dice que Siba, el siervo de Saúl, tenía 15 hijos y 20 siervos a su cargo. Y Siba pues le dijo al rey, al haber escuchado la demanda, le dice, conforme a todo lo que tú has pedido, pues a tu siervo así lo he de hacer. Y Mefibosé le dijo al rey, tú vas a comer a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y le dijo David a Mefibosé que él sería entonces como uno de sus hijos comiendo a su mesa. Y nos dice también en este capítulo que este hombre tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Entonces pasó a ser Siba como el mayordomo de todas las riquezas que tenía Saúl, que pasarían entonces por ser herencia al nieto de Saúl, quien era hijo de Jonatán. Y entonces allí nos dice que Mefibosé moraba en Jerusalén, porque allí estaba comiendo a la mesa del rey, aun cuando estaba lisiado de ambos pies. Nos dice esta palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esta promesa cumplida
¿Cuántos años pasarían? Pues no nos dice. Sí nos hace referencia entonces que cuando Saúl muere junto con Jonatán y sus hijos, pues Mefibosé contaba con 5 años. Ya aquí era un hombre que tenía un hijo pequeño, así que tuvieron que haber pasado más de 10 años de esta tragedia. Y cuando David recuerda esta promesa que le había hecho a Jonatán, pues inmediatamente la recuerda, investiga sobre la existencia de alguno de los de la familia de Saúl y se le es revelado la existencia del hijo de Jonatán. Y es importante esta noticia, esta promesa cumplida, pues más adelante, a medida que vamos caminando en las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esto que se le otorgó a Mefibosé tuvo que haberlo conservado. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, y de esta manera entonces podemos notar que David cumple con la promesa hecha a su importante amigo, hermano, Jonatán. Así entonces, él va cumpliendo con eso. Vuelvo y repito, ¿cuántos años pasaría? Pues si tenía 5 años Mefibosé cuando su padre es asesinado, y ya que era un hombre, ya tenía un hijo, podríamos decir que habrían transcurrido, ¿qué? Unos 15 años, 20 años aproximadamente, quién sabe, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando entonces con el siguiente capítulo, el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Seguimos avanzando con este maravilloso libro que nos narra historias sumamente importantes en la vida de este gran rey de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David y rapóles la mitad de la barba y cortóle los vestidos por la mitad hasta las nalgas y despachólos. Lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey hizo decirles: Estaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces regresaréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los hijos de la casa de Rehob y a los hijos de Soba 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres, cual, como oyó David, envió a Joab todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, ordenaron sus escuadrones a la entrada de la puerta, mas los hijos de Soba, y de Rehob, y de Istob, y de Maaca, estaban de por sí en el campo. Viendo pues Joab que había escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los escogidos de Israel, y púsose en orden contra los sirios. Entró luego lo que quedó del pueblo en mano de Abisaí su hermano, y puso en orden para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios me fueren superiores, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y acercóse Joab y el pueblo que con él estaba para pelear con los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, y entráronse en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y vínose a Jerusalén. Mas viendo los sirios que habían caído delante de Israel, tornáronse a juntar.
Y envió a Hadadezer y sacó los sirios que estaban de la otra parte del río, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobash, general del ejército de Hadadezer. Y como fue dado aviso a David, juntó a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden contra David, y pelearon con él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. E hirió David de los sirios la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobash, general del ejército, y murió allí. Viendo pues todos los reyes que asistían a Hadadezer, cómo habían ellos sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel, y sirviéronle, y de allí en adelante vinieron los sirios de socorrer a los hijos de Amón. Nos habla en este capítulo 10 sobre la derrota de los amonitas y de los sirios, porque nos narra la palabra de Dios que después de estos acontecimientos sucede que el rey de los hijos de Amón muere y reina en su lugar su hijo Anú. Y estos acontecimientos que nos narra este capítulo es posible pues que hayan tenido un tiempo entre los 20 y 30 años del reinado del rey David, cuando David le dice: yo voy a hacer misericordia con Anú, hijo de Naas, así como su padre la hizo conmigo. Y entonces aquí se puede tomar en consideración que quizás en los años en que David huía de la mano de Saúl, pues hubo ciertos favores que David recibió de parte de este rey. Y entonces David envía a sus siervos para consolarle de la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón le dijeron al señor, al príncipe, al rey, que ya quedaría entonces en lugar de su padre: ¿Te parece que para honrar David a tu padre él te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David tus siervos a ti como para conocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Miren este consejo que llegó de los siervos de este rey Anú a sus oídos, y él entonces, al escuchar esto, tomó una decisión bastante humillante hacia los siervos de David, a lo cual le cortó a la mitad su barba y también le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¡Qué manera! Porque para los hebreos y para otras naciones del oriente la barba se consideraba pues como el principal ornamento masculino y era un signo de honor. Y entonces al cortarle los vestidos por la mitad, pues los israelitas usaban largas vestiduras que cubrían todo el cuerpo hasta los tobillos, y pues los hebreos no usaban ropa interior. Recordemos que cuando David danzaba también, allí se veían sus partes, y por eso cuando Jehová le hace alusión al vestuario de los sacerdotes, le manda que se hagan sus calzoncillos hasta las rodillas de lino, porque pues era costumbre que los hombres pues no usaban ropa interior. Entonces, esto fue de gran humillación para los siervos de David. Y cuando se hizo saber esta situación a David, entonces los envió a encontrarlos, porque ellos estaban tan avergonzados que el rey les mandó que se quedaran allá en Jericó hasta que les volviera a crecer la barba, y entonces cuando eso sucediera que ellos volvieran a Jerusalén. Y viendo los hijos de Amón pues que esto que habían hecho había sido muy terrible a los ojos de David, entonces ellos enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Beterot, es decir, alquilaron los sirios para que los defendieran. Eran 20,000 hombres de a pie y 12,000 hombres de Maaca. Entonces, cuando David escuchó todo esto, envió a Joab, quien era el general del ejército, y todos los valientes los enviaron a
enfrentar esta humillación que se le había hecho a los siervos de David. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron entonces en orden para la batalla allí en la entrada de la puerta, pero los de Ciro y los de Maca estaban aparte en el campo. Ellos habían alquilado entonces estos ejércitos para poder defenderse de los ataques de Israel. Entonces, viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, estaban entonces acorralados, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de la batalla contra los sirios. Y sucede entonces que el resto del ejército de la mano de Abisai, hermano, sobrino de David, los alineó para encontrarse con los amonitas, es decir, compartieron, hicieron estrategias para poder enfrentar. De un lado, los valientes eran, acuérdense que los valientes eran la élite de las fuerzas que combatían con David. Era para lo hacían, pues, o eran hombres de hazañas y de renombre. Y el otro lado, pues, del Éufrates tenían entonces allí estos hombres para combatir los sirios. Así que los hijos de Amón y dijo, si los sirios pudieron más que yo, tú me ayudarás, le dicen los enemigos, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Entonces habían hecho ese acuerdo y les dicen, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien te pareciere. Es decir, ellos se dividieron en 2 escuadrones y le dice Joab a Abisai, le dice, mira, si los sirios, vamos a luchar contra los sirios, pero si los sirios fueren más fuertes que nosotros, pues ustedes nos ayudarán. Y si los de Amón pueden más que nosotros, pues nosotros te ayudaremos. Y así hacen alianza estos 2 grupos a los cuales había dividido Joab y Abisai, y le dijeron, bueno, vamos a esforzarnos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y Jehová haga lo que bien le pareciere. Se pusieron en las manos de Dios, y entonces se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, cuando vieron que los sirios habían huido, entonces ellos también huyeron delante de Abisai. Miren lo que sucedió. Y estos se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Miren esto. Pero los sirios ya habían visto que habían sido derrotados por Israel, pues se volvieron a reunir. Entonces Hadadezer hizo salir a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, los cuales vinieron, fueron llevados por jefe a Sobac, el general del ejército de Hadadezer. Entonces miren, esto es tremendo, cómo Dios hizo que ellos huyeran de la presencia de los escuadrones de Israel. Cuando esto le fue dado aviso a David, entonces él reunió a todo Israel y pasaron el Jordán y vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí en la batalla. Entonces, viendo que todos los reyes que ayudaban a Hadadezer habían sido derrotados delante de Israel, ¿qué le tocó a Hadadezer? Entonces le tocó hacer paz con Israel, y le sirvieron y quedaron allí. Delante los sirios temieron en ayudar más a los hijos de Amón. Y así el Señor pues va haciendo grande venganza y justicia con los enemigos del pueblo de Dios, dando a demostrar que el Señor estaba respaldando a su pueblo. Y bueno, después de tremenda humillación, David le tocó mandar a su ejército para hacer respetar a sus siervos, pues la humillación que habían recibido ya ha sido bastante elevada, y esta ocasionó entonces guerra, que Dios les otorgó la victoria. Seguimos entonces con el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel
y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Eteo. Y enviólo Joab a David. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, vino tras de él comida real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca, Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría: estate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon con Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Uría Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los negocios de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabías lo que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Uría Eteo es muerto. Y fue el mensajero, llegando, contó a David todas las cosas a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron a nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Uría Eteo. Y David dijo al mensajero: dirás así a Joab: no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada, que esfuerza la batalla contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Bueno, llegamos entonces a un capítulo bastante triste, porque vemos a un hombre sucumbir, a un hombre valiente, aquel joven que venció a un gigante y que se enfrentó ante tantas batallas.
cuando estuvo en momentos de tentación, Dios le dio la fortaleza y resistió. Pero vemos entonces acá, nos dice la palabra del Señor que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, esto nos dice que en este tiempo, pues, David envió a Jobab y con él a sus siervos y a todo Israel para que destruyeran a los admonitas y para que sitiaran a Rabat. Pero David no fue a la batalla, se quedó en Jerusalén. Cuando no estamos en el lugar donde debemos estar, pueden ocurrir estas tragedias espirituales, puesto que el enemigo no va a desperdiciar ninguna oportunidad para meter nuestras almas en el lodo del pecado. Y sucedió entonces que al caer la tarde se levanta David de su lecho. Imagínense ya por qué estaba él durmiendo hasta tarde, ¿verdad? No venía de la guerra, no venía de la batalla, estaba allí en ocio. Podemos decir que estaba en ocio y se paseaba él por el terrado de su casa real y vio desde allí, desde su terrado, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer era muy hermosa. Y David manda a preguntar por aquella mujer y le dijeron que ella era Batseba, la hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y hay que recalcar algo aquí. Urías no era israelita, era hitita, de la tribu de los hititas. Por eso tiene ese adjetivo, Urías Eteo. Y David envió mensajeros para tomarla. Y bueno, ella no tenía otra cosa que estar a la merced de su majestad, porque él es el rey. Y vino él y durmió con ella. Y uno puede decir, bueno, pero si lo que más le sobraban a David eran mujeres. Tenía mujeres cuando él quería tenerla. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿será que ella se había aburrido de las demás mujeres? Y duerme con ella. Y después de haber hecho eso, ella pues se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, como nos narra la palabra de Dios en Levítico 15, pues una vez que ellos están juntos, hay inmundicia y hay que esperar el tiempo oportuno para que queden limpios. Pero de esa unión, la mujer concibe un niño. Y de su esposo no era, porque obviamente su esposo, como buen soldado, estaba en la guerra. Y al hallarse ella, que estaba encinta, pues se lo manda a decir al rey, diciéndole, mira, estoy encinta, estoy embarazada. Cuando David escuchó esta noticia, él mandó a decirle a Joab que le enviara de allá de las líneas del ejército a Urías Eteo. Y así lo hizo. Joab le envió a este hombre a la corte allí, al palacio real. Y cuando Urías vino hacia su majestad, él le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo que estaba en guerra. Y esto es impresionante, de verdad. Cuando después le dijo David a Urías, bueno, ya que estás acá, ¿verdad? Desciende a tu casa y anda, lava tus pies. Y cuando Urías salió de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le llevaron pues aquellos detalles. Pero Urías no durmió dentro de su casa con su mujer. Él durmió en la puerta de la casa del rey, allí con todos los siervos del rey. Él no descendió a su casa, él no entró. Y esto le fue notorio y se lo hicieron saber a David. Y David le dijo, a David le dijeron, Urías no ha ido a su casa. Y David preocupado, porque la idea era que David enviara a este hombre, que sabrá Dios cuánto tiempo estaba él luchando en el campo de guerra, y verdad, tenía necesidad de su mujer. Y David se imaginaba a este hombre con todo el tiempo que ha estado ausente de su mujer, aparte que su mujer es lindísima, pues va a entrar con ella, va a dormir con ella y efectivamente él va a entender que ese niño pues es de él. Miren qué malicia del hombre, aquí sobrepuja al hombre.
Pero no fue así. Este hombre realmente era íntegro de corazón. A pesar de no ser israelita, en su corazón había tanta integridad que para él no era justo que sus compañeros de batalla estuvieran allá enfrente a la guerra y él estuviera en su cama acostadito con su esposa. Para él era inconcebible hacer esto. Y entonces David le dice a Urías: ¿por qué no has descendido a tu casa? ¿Por qué? Si has venido de un camino, ¿por qué pues no has entrado a estar en tu casa? Y él le dijo: no, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, ¿verdad? Qué lealtad hacia su general. Y todos los siervos de mi señor están en el campo. Y yo voy a estar en mi casa para comer y beber y para dormir con mi mujer. No. Por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no voy a hacer tal cosa. ¡Qué fidelidad! ¡Qué hombre! Y él es contado, Urías Eteo, como los valientes David, íntegros. Y cuando David escuchó la respuesta de este hombre, le dijo: bueno, quédate aquí hoy conmigo y mañana pues te irás. Y se quedó Urías allí en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber y hasta embriagarlo, hasta que quedó ebrio. Y ya salió la tarde y le dijo: bueno, anda a dormir en tu cama. Y él se fue nuevamente a dormir con los siervos de su señor y no descendió a su cama. Y cuando llega la mañana, pues esto es sorprendente, hermano, porque uno siempre dice: no, es que los borrachos no saben lo que hacen. Y esa teoría se tumba con la acción de Urías. De verdad, esto es impresionante, tanta lealtad, tanta integridad en un solo hombre. Porque cuántas personas no le echan la culpa de sus actos carnales, pecaminosos, asesinatos, por los efectos del alcohol. Pero este hombre estaba ebrio. El rey se había encargado de que tomara mucho vino y estuviese ebrio para poderlo orillar a que llegara a su mujer, y él no lo hizo. Y entonces, de verdad que la actuación de Urías Eteo echa al piso esta teoría de que el borracho no sabe lo que hace. Aquí Urías nos dice que sí sabe lo que hace. Y ya en la segunda oportunidad que David trata de allegar a Urías para la cama de su mujer y no lo logra, entonces en la tercera es sumamente radical y escribe una carta hacia Joab, quien es el general de su ejército, y le dice: miren qué nivel, qué cosa. Le dice que lo colocara a Urías en el frente, allí en donde estaba lo más difícil de la batalla, y que lo dejara solo para que él fuera herido y muriera. Y así pues, cuando Joab sitiara la ciudad, pues pusiera a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y lo más cruel de esto, hermano, es que él escribe esta carta y se la entregó a Urías para que Urías se la llevara a su general. Es decir, Urías trasladó en su cartera o en su maleta su sentencia de muerte, y en integridad de él ni siquiera, ¿verdad? Imagínense ustedes si Urías hubiese leído esta carta, ¿qué hubiese pasado? Pero este hombre, tanta integridad, David sabía que no iba a leer esa carta, sino hasta entregársela a su general, que sería él quien la leyera. ¿Y qué pensaría Joab cuando Urías le entrega esa carta y lee su contenido? Que es que esto está tremendo. ¿Qué situaciones? Y entonces, así fue. Vino David y le entrega la carta y se la envía por manos de Urías, y esta Joab hace así. Lo coloca tal cual le había dicho David, lo coloca en el frente, y allí cayeron algunos del ejército de los del siervo de David, y allí también murió este gran hombre, Urías el Eteo. Y mandó al mensajero diciendo: mira, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, porque estaban difíciles esto, y si el rey se enojara por los resultados de la guerra, tú le vas entonces a decir que sucedió algo, de que lo que había sucedido era algo tan triste. Bueno, le vas a decir entonces. Él le mandó entonces el mensajero diciendo: mira, cuando acabes de contarle al rey todos los asuntos de la guerra, ¿verdad? Y si el rey pues se enojara y te dijere: ¿por qué
te acercaste demasiado a la ciudad para combatir. ¿Por qué? Eso fue una imprudencia grandísima que hizo el ejército. Y les hizo recordar, ¿no sabéis que los que están cerca de los muros son víctimas de aquellos que arrojan desde los muros algunas cosas que les hacen perder la vida? Y les recordó lo que había pasado con este hijo de Gedeón, Abimelech, que una mujer había echado del muro un pedazo de una rueda de molino y allí murió en Tebes. Le hace recordar de esta experiencia. ¿Por qué entonces se acercaron tanto al muro? Y ustedes le van a decir, para apaciguar la ira del rey, que también su siervo Urías Eteo es muerto. Y con esta noticia que Joab sabía que iba a agradar a los oídos de David, él iba a apaciguar entonces la imprudencia que había cometido el ejército. Y el mensajero fue y llegando le contó a David todo aquello que Joab le había mandado a decir. Y entonces le dijo al mensajero a David: prevalecieron contra nosotros y nos han ganado los hombres que salieron contra nosotros al campo. Y bueno, nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey. Y también murió tu siervo Urías Eteo. Entonces, estas noticias no eran agradables porque estaban perdiendo la batalla. Sin embargo, el hecho de que ya ese estorbo que le era Urías Eteo a la vida amorosa de David le reconfortaría y le apaciguaría la ira del resultado de la guerra. Y entonces David le dijo al mensajero: bueno, le vas a decir a Joab, no te preocupes por esto, porque la espada consume. Ora a unos, a otros, refuerza tus ataques contra la ciudad hasta que la rindas. Y no te preocupes, aliéntate, porque ya lo que él quería que sucediera, lo consiguió. Y entonces cuando la mujer de Urías Eteo le dijeron que su esposo había sido asesinado en la guerra, ella hizo duelo por su marido. Y entonces estuvo allí esperando el tiempo de su duelo, y cuando pasó el tiempo de luto, David la mandó a traer a la casa real y ella fue tomada como la mujer de David. Y efectivamente del fruto de su pecado nace un niño, pero todo esto que había hecho David fue tan desagradable ante los ojos de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Realmente no había necesidad de este pecado. Si David hubiese estado en la batalla donde le correspondía estar, esto no hubiese pasado, puesto que el ocio le permitió a él concebir este pecado. ¿Y cuántas mujeres tenía David? No podemos decir, no, es que este hombre estaba necesitado, tenía años que no tenía mujer, pero el pecado entró a él por el ocio y la vista. Vio a aquella mujer hermosa desnuda que se estaba bañando. ¿A qué distancia estaría el lugar donde esta mujer se estaba bañando? Quizás al mediodía, en la tarde, que ella se estaba bañando y el rey la pudo observar y pudo llamarla para hacerla su mujer. ¿Cómo el pecado entra a la vida de este insigne siervo de Dios? Qué terrible situación. Cómo nosotros nos descuidamos y el enemigo no desaprovecha ninguna oportunidad para hacernos caer en el fondo del lodo del pecado. Vamos entonces a continuar. ¿Qué pasará con esta historia? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová,
el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, cogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz, pues cuánto más mal le hará si le dijéremos que el niño es muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. Entonces David se levantó de tierra, y lavóse, y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, y pusieronle pan, y comió. Y dijéronle sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y el muerto levantástete y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, que envió por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidiah, a causa de Jehová. Y Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he peleado contra Raba, y he tomado la ciudad de las aguas. Junta pues ahora el pueblo que queda, y asienta campo contra la ciudad, y tómala, porque tomando yo la ciudad, no se llame de mi nombre. Y juntando David todo el pueblo, fue contra Raba, y combatióla, y tomóla. Y tomó la corona de su rey de su cabeza, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y trajo muy grande despojo de la ciudad. Sacó además el pueblo que estaba en ella, y púsolo debajo de sierras, y de trillos de hierro, y de hachas de hierro, e hízolos pasar por hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Volvióse luego David con todo el pueblo a Jerusalén.
Y bueno, llegamos entonces a este capítulo que bastante comprometedor para este gran profeta, puesto que había transcurrido ya aproximadamente, podemos decir que después de esta situación de la confrontación del profeta Natán a David, habría transcurrido, podríamos decir que como un año de este incidente con esta mujer y la muerte de su esposo. Y bueno, nos damos cuenta acá que Jehová se le manifiesta al profeta y le dice que hablara con David. Y es difícil porque recuerden que Natán, considerando la posición de David como un hombre íntegro, cuyo corazón era de acuerdo al de Dios, y que ya en oportunidades Natán le había dicho, haz conforme a tu corazón porque Dios está contigo, y ahora enfrentarse para corregir este terrible pecado, estos pecados, porque habían sido varios. David había adulterado, David había mentido, David había confabulado, había sido el asesino intelectual de este hombre que era un hombre justo, y después entonces llevar a esta mujer a la casa real para formarla su mujer cuando él había cometido tan terrible abominación, tan terrible pecado. Y la condición de Natán no era nada fácil, nada más y nada menos que conocer quién era David, el rey y hombre de guerra, que donde le hablara un poquito duro, David podía tomar su espada, y quién sabe cuántos pensamientos le pasaría por Natán, si sería como lo que hizo Saúl contra los sacerdotes al haber levantado Saúl la orden para que David matara a todos los sacerdotes, y será que Natán dijo, ¿y ahora cómo me enfrento ante esta situación? Pero allí fue enviado el profeta de Jehová para corregir este mal, nada más y nada menos contra el rey, el ungido de Dios, aquel hombre que tenía testimonio de que su casa sería firme eternamente. ¡Wow! Y vemos entonces la manera en que Natán aborda esta situación y la ilustra de una manera majestuosa. Y le narra a David una parábola donde le expresa que había en una ciudad dos hombres, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Este era David, que tenía muchas ovejas y vacas, representando así muchas mujeres que tenía a su disposición. Pero el hombre no tenía sino una sola corderita. Este hombre de una sola corderita era Urías Eteo, y su única corderita era su amada esposa, que él había comprado y la había criado, había invertido en ella, había invertido en esta corderita y había crecido con él, es decir, esta muchacha estaba de muy jovencita allí con su esposo Urías y con sus hijos juntamente. Allí ellos comían de su bocado y bebían de su vaso y durmieron en su seno, y lo tenía como una hija. Esta era su amada esposa, quien la tenía con cuidados especiales. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, pues éste había venido a él, sino que agarró deliberadamente y tomó la única corderita de aquel hombre y la preparó para él. Entonces, cuando David escuchó esta parábola, ¡qué terrible! David juzgó con veracidad y dijo, esto que ha hecho este hombre, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte. Imagínense cuando Natán escuchó y vio la reacción de este rey, enojado, enardecido por esta injusticia que se había hecho allí en esa ciudad. Y dice entonces, le dice David al profeta, debe pagar la cordera y 4 veces tanto, cumpliendo así lo escrito por Jehová en el libro de Éxodo 22:1 y lo que nos dice Lucas 19:8, cuando Zaqueo prometió pagar 4 veces tanto, la ley conforme Jehová lo había mandado, si había defraudado a alguien. Y entonces el que hizo esto no tuvo misericordia, así que tiene que cumplir y es digno de muerte. Entonces Natán agarró fuerza y le dijo a David,
tú eres aquel hombre rico que tomó la única corderita de Urías Eteo para ti, pudiéndote servir de todas las vacas y las ovejas que tienes a tu disposición. Teniendo un harén de mujeres, fuiste a tomar la única que tenía este fiel soldado. Y le dijo, tú eres ese hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si no fuera esto poco, te habría añadido mucho más. Si no hubiese sido por este pecado que has cometido, te hubiese dado más, David. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Cuando este hombre le dice, por eso no se va a apartar jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y aquí está la sentencia. Todo pecado trae terribles consecuencias. Y precisamente el rey David no huyó de estas consecuencias. Aquí está lo que más adelante vamos a ver en los siguientes capítulos. La espada de tu casa nunca se apartará, es decir, saldrás herido por tu hogar, por tu familia. Y entonces dice el Señor, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sucedió esto? Sí, sucedió esto. Y más adelante, en el capítulo 16 de este libro, vamos a ver cómo este castigo se consume por mano, como lo había dicho Jehová por boca de su profeta. Y le dice Jehová, tú hiciste lo malo en secreto, pero yo voy a hacer saber esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir, porque eres digno de muerte. Pero por cuanto hiciste este asunto, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente va a morir. Y así volvió Natán a su casa después de haberle dado a David este mensaje y esta sentencia de boca de. Y bueno, hermano, es cierto, todo esto que sucedió con David pudo haberse evitado. Sin embargo, la manera de David de reconocer su pecado y su error le permitió a él seguir adelante, aun cuando la espada permaneció en su casa, como Jehová lo dijo. Y bueno, gracias a esta terrible experiencia, él escribe este hermoso Salmo 51, que hasta la fecha nos trae gran aliciente. Es decir, a través de los pecados y de las caídas, pero también de la restauración que Dios da, también se benefician aquellos que han atravesado por situaciones difíciles, que sabiendo que somos hombres y mujeres imperfectos, pero que Dios está presto a redimir nuestros pecados, a darnos oportunidad. Sin embargo, cada pecado trae consecuencias. Y así fue. Jehová hiere al niño de esta mujer que le había nacido a David como producto del adulterio, y el niño enfermó gravemente. No nos dice la Biblia de qué enfermó, pero sí dice que enfermó. Aún David, conociendo la sentencia por boca del profeta Natán, David oró a Dios por este niño y él ayunó y él pasó toda la noche allí postrado en tierra, porque él dice, ¿quién sabe si Jehová tiene misericordia y me perdona y perdona al niño? Él esperanzado en que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y entonces se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, no comió pan, él estuvo allí postrado.
y al 7º día de este niño haber caído enfermo, muere. Y pues las personas que estaban a su alrededor, sus siervos, temían de hacerle conocer esta terrible noticia, porque ellos decían, mira, el niño está vivo y le hablábamos y no quería oír nuestra razón, y ahora que está muerto, más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto. Y David notó la actitud de sus siervos que estaban hablando entre sí, y entonces él dedujo que ya el niño había muerto. Y cuando él le pregunta a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron, sí, ha muerto. Entonces David se levanta del polvo de la tierra, se lava su cabeza, se unge, se cambia de ropa y entra a la casa de Jehová y allí adoró. Después vino a su casa y le pidió que le sirvieran comida y comió. Y esto fue de sorpresa para sus siervos cuando vieron esta actitud, que él, cuando su hijo estaba enfermo, él estaba allí postrado en tierra, buscando la misericordia de Dios. Pero una vez que supo que ya el niño había muerto, pues se bañó, se cambió, comió. Y esto le fue difícil de entender a sus siervos. Y él le dijo a sus siervos, mire, cuando mi hijo vivía, yo estaba ayunando y llorando porque yo pensé en mi corazón, bueno, quién sabe si Dios tiene compasión de mí y da vida al niño. Pero ahora que ya el niño ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? Yo no lo voy a hacer volver a mí. Al contrario, yo voy a él, pero él no volverá a mí. Y esto es una gran verdad teológica que nos revela aquí David. Cuando nosotros despedimos a un ser amado, ya de nada basta que nosotros oremos y ayunemos porque ya Dios lo guardó. Más bien nosotros vamos a Él, Él no va a volver a nosotros. Por eso les decía en el capítulo, cuando Saúl consulta a aquella pitonisa, que es imposible que Dios, después que haya hecho reposar un alma, la traiga a vida o allí para testimonio cuando sabemos que no es de Dios. Entonces ya ellos nada saben, ya están durmiendo hasta el día final que el Señor los levante. Nosotros somos los que vamos entonces a ellos, cuando nos toque a nosotros morir. Y entonces David consoló a su mujer Batseba, y de tal manera que ella vuelve a concebir un hijo, y este hijo le llaman Salomón, y lo amó. Jehová amó a este niño, a tal manera que envió un mensaje por medio de este gran profeta Natán y lo llamó Jedidias a causa de Jehová. ¿Qué significa Jedidia? Bueno, significa amado del Señor, como un testimonio de la constante gracia de Dios. ¿Y qué significa Salomón? Paz. Entonces, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Admón. Recordemos que Urías Eteo muere a manos de los amonitas y al fin logró tomar la ciudad real de los amonitas. Y entonces Joab envió mensajeros a su rey y le dijo, mira, ya he puesto sitio a Raba y ya le he tomado la ciudad de las aguas. Y entonces reúnete pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y vamos a tomarla. Que no sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre, es decir, el honor te la tienes que llevar tú, rey. Y así hizo, juntando David a todo el pueblo, se fue en contra de Raba y combatió contra ella y la tomó. Y David aquí nos da un detalle, quita la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, que quiere decir que aproximadamente pesaba unos 37 kilos, es el equivalente a 1 talento de oro. Y aparte de eso, estaba tan hermosa esa corona, pues tenía piedras preciosas. Y él usó esta hermosa corona y la sacó como un gran botín de la ciudad. Es decir, la corona que usó David como rey fue la que le quitó al rey en Rabá. Y así sacó a la gente que estaban en esa ciudad y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y así también lo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a su ciudad Jerusalén. De esta manera entonces vemos cómo Dios cumple su palabra, da la sentencia a David y va a cumplirse, porque en los siguientes capítulos vamos a ver que esto que él pasó con sus hijos no fue otra cosa que secuelas, que el castigo que recibió por haber deshonrado a Jehová, habiendo hecho este terrible
acto. Sí, el Señor lo perdonó, claro que sí, porque el Señor es misericordioso, pero cada acto tiene consecuencias. Esto es como cuando una persona tiene una vida deliberadamente y tiene una vida sexual desordenada y por ser parte de esto adquiere una enfermedad incurable. Dios lo perdona y claro que tiene redención, pero allí está la enfermedad. Sí le place a Dios sonarlo de la enfermedad, pero es consecuencia de su terrible pecado. Entonces Dios nos conceda en todo tiempo mantener la vista puesta en Dios y ocuparnos, hermanos, porque el origen de este pecado fue el ocio. Si David hubiese estado allí en el frente de batalla, esto no hubiese pasado. Entonces Dios nos ayuda y nos permita entender sus grandezas.